el Congreso no tiene facultades de romper el equilibrio fiscal en la Argentina. No, pero el gobierno lo que no tiene es facultades para incumplir la ley. Una ley que está votada y ratificada después de un veto no puede no cumplirse. Y yo no entiendo que haya... Por supuesto, no hay otra respuesta para darte que una grata sorpresa lo que pasó el día domingo. Dudo quien te diga que no fue una sorpresa, porque verdaderamente han sido, bueno, creo yo, 2 años de muchos logros, pero de muchos logros a costa de un gran esfuerzo de todos los argentinos, y el hecho de que no se hayan vuelto a acompañar fue un espaldarazo tremendo. Le estuvimos preguntando a las primeras entrevistas que tuvimos, hubo un par de dirigentes del peronismo a los que tuvimos la chance de consultarles por qué creen que fue la derrota y por qué tan categórica. ¿Por qué creen ustedes que ganó el presidente Javier Milei? O en todo caso, ¿por qué perdió la opción peronista, que era la que se perfilaba como la mejor posicionada? Yo creo que ganó La Libertad Avanza por el desempeño, empiezo contestando por el final. Creo que ganó por el desempeño de Provincias Unidas. ¿Qué quiero decir? Si vos hubieses tenido en Provincias Unidas alto y La Libertad Avanza ganándole por 1 punto, ahí te hubiese podido decir perdió el kirchnerismo. Pero me parece que ganó La Libertad Avanza, ganaron los candidatos del presidente Milei, ganó el presidente Milei sacando el 41% a nivel nacional, y creo que esto se debe... principalmente a que hubo un montón de cosas en la campaña que nosotros tuvimos que explicar, tanto sobre cómo iba el rumbo económico, qué esperábamos de los 2 años que quedan, qué habíamos hecho estos 2 años, como también un montón, el caso de José Luis Espert, el caso de Andis, la gente nos vio explicando, la gente nos vio respondiendo, la gente nos vio dando la cara, y yo creo que el peronismo se jugó una elección a frenar al tipo que logró destruir la inflación, al tipo que en 2 años logró tener las tasas de criminalidad más bajas de los últimos 25 años. En las zonas donde intervienen las fuerzas federales en Rosario hemos bajado un 80% de los crímenes el primer año, un 20% el segundo. La integración al mundo que hoy tiene la Argentina, el darnos la mano con Donald Trump, con Elon Musk, y no con el Ayatollah Khamenei o con Nicolás Maduro, me parece que jugaron un rol importante a la hora de qué es lo que el pueblo argentino iba a terminar definiendo. Iñaki, más allá de que sobre cada uno de los ítems mencionados me parece que podemos hacer un punto de horas y discutirlo, por cierto, muy largo. Nosotros evidentemente tenemos una posición ideológica diferente, pero quiero detenerme circunstancialmente en algo de la coyuntura de este día. ¿Por qué sin el riesgo Cuca? De hecho se jactó de eso el ministro de Economía. ¿Por qué después de un resultado tan categórico vuelve la presión sobre el dólar, vuelve a haber una jornada, no digo negra, pero sí una jornada de mucha preocupación en los mercados, siendo que estaban todos los escenarios favorables al presidente? Yo creo que el dólar, tuvo un descenso importante el día de ayer, una recuperación el día de hoy que no llegó a sobrepasar el descenso de ayer, hubo un aumento del 50% en el valor de las acciones argentinas que cotizan, y hubo un descenso el día de ayer de 400 puntos del riesgo país. Hoy vi que subió y que volvió a bajar, pero que continuaba en un nivel inferior al cual había cerrado el viernes. Considero que no hay, una jornada financiera muy preocupante. Sí, lo que hubo fue una corrección de un gran día de ayer, en todos los sentidos, en los cuales cayó el dólar, en los cuales subieron las acciones y cayó el riesgo país. Y considero también que todavía estamos en un periodo, si se quiere, volátil, obviamente y súper a la baja, pero creo que al final de la semana se van a terminar de acomodar los indicadores. Esa volatilidad no puede tener que ver con que el gobierno de alguna manera consigue un resultado electoral muy importante, aparece el respaldo de Estados Unidos, que sin embargo en los últimos días de la campaña no parecía suficiente para contener el dólar, pero que lo que no aparece todavía es ese plan económico que termina impulsando un crecimiento real sobre variables concretas de la Argentina. Digo, más allá de la cuestión financiera, que por supuesto es volatilidad pura, pero sigue sin aparecer en el horizonte ese plan que dote a la Argentina de dólares propios, que impulsen la economía, que generen puestos de trabajo de calidad. Yo creo que están en el RI, en los 100.000 millones de dólares que hay ya preaprobados en el RI, y creo que también están
digamos, en los proyectos, porque al fin y al cabo, parte de la pregunta de por qué ganamos, fuimos la única fuerza política que llevó una propuesta que no era frenar a otra fuerza política. Vos fíjate que cuando nosotros llevamos esa propuesta a la provincia de Buenos Aires nos fue muy mal. Dijimos kirchnerismo nunca más y nos fue mal. Esta elección la encaramos con propuestas, reforma del Código Penal, propusimos la reforma impositiva, la reforma tributaria, propusimos la reforma laboral. Digo, me parece que lo que va a dotar a la Argentina de dólares va a ser el hecho de seguir bajando retenciones, el hecho de continuar abriéndonos al mundo, explotar nuestros recursos naturales, ya sean agropecuarios como los que tienen que ver con la minería y los que tienen que ver con el petróleo y los que tienen que ver con el gas natural, y por supuesto sin dejar de mencionar el litio, el cobre y el oro. Digo, me parece que el RIGI, me parece que las inversiones que tienen que ver con el RIGI en materia de minería van a dejar muchísimo a la Argentina, van a dejar una balanza comercial en términos, por lo menos Vaca Muerta el año que viene de 8.000 millones de dólares cuando venía siendo de 4.000 millones de dólares negativa con respecto al tema de la energía. Así que, digo, creo que este es un plan económico que se ocupó de avisarle a la gente que iban a ser 2 años difíciles y que luego de estos 2 años y con una composición distinta íbamos a poder empezar a hacer llegar esos resultados a la gente y bueno, es lo que queda a partir de ahora, ¿no? Queda cumplir el contrato electoral con la gente, que a las pruebas me remito, parece que hasta ahora lo hemos logrado, por eso nos llevamos 64 diputados nacionales y 13 senadores nacionales, y bueno, ahora queda, si se quiere, la fase 2 de este programa. La Argentina ya está estabilizada, tiene superávit fiscal, tiene la inflación baja, ha resuelto en muchas maneras los problemas que tenía de inseguridad y ahora queda para estos 2 años generar empleo, hacer crecer a la Argentina y creo yo, por sobre todas las cosas, si hay algo que quedó claro es que el Congreso que eligió la Argentina el día domingo es un Congreso sumamente reformista, sumamente reformista. Sí, solo sobre la inflación querría hacer ahí una llamada al pie porque parece, si no, que dejamos pasar algunas cuestiones. Van 5 meses consecutivos de suba de la inflación de manera consecutiva. Ahora, más allá de eso, estamos hablando con Iñaki Gutiérrez, él es un conocido militante de la Libertad Avanza y experto en redes, de hecho eso es lo que lo ligó durante mucho tiempo y todavía al presidente Javier Milei. Y en ese contexto, en esa condición, Iñaki, querría saber si desde la perspectiva de ustedes la Libertad Avanza se impuso en las elecciones del domingo gracias a esa militancia que lo vio nacer a Javier Milei, del orden de lo digital, de lo discursivo, del relato, de las fuerzas del cielo, etcétera, etcétera, o tuvo más que ver con ese anclaje, entre comillas, territorial, la labor de Sebastián Pareja, el tejido más tradicional de la política, porque eso es lo que sigue apareciendo en pugna todavía después de ese resultado electoral. Primero, quedarme con algo que dijiste. La inflación retomó un mínimo y leve sendero ascendente cuando creció la volatilidad preelectoral, pero de igual manera, digo, me parece que lo importante está en ver la serie completa. Digo, el gobierno del presidente Milei asume en diciembre, si se quiere, la primera inflación que le puedo contar es la de enero, bueno, de 25 a 1,9, de 250% de inflación interanual a 30, digo, la gente ve eso y entiende que un mes puede ser bueno o malo, pero que si analiza la serie completa, el gobierno del presidente Milei ha logrado bajar la inflación de forma muy, muy eficaz. Con respecto a la victoria del domingo, yo creo que tiene que ver más que nada con la militancia de los jóvenes en cada una de las provincias que se pelaron el lomo tratando de hacer conocidos a los candidatos de la Libertad Avanza, que por cierto eran sumamente desconocidos, excepto Petri, Patricia y el caso de Santilli. Todos nuestros candidatos a nivel nacional eran desconocidos y dependieron del trabajo de los pibes de cada una de las provincias que se esfuerzan por salir a militar, por salir a folletear, por salir a bancar en redes, por salir a caminar, por ir a los actos, por acompañar, por estar, por dejar de lado sus familias, por dejar de lado irse de joda con los amigos, todo por ver una Argentina mejor y mi aplauso y mi felicitación va para ellos. Iñaki, buenas tardes. Giselle Tepper te saluda, ¿qué tal? Te pregunto algo después, más adelante distinto, pero ahora quiero ir sobre algo que habías dicho hace instantes que tiene que ver con, decías que hasta ahora hubo un esfuerzo de la sociedad, entiendo que eso es algo que reconoces, y que por otro lado decías, en esta elección
te parece que se vio que la Libertad Avanza se hizo cargo de algunas de las críticas que tienen que ver con la información de los audios de Españolo, lo de Spert, bueno, el 3% de Karina. ¿Qué es lo que dicen ustedes sobre eso? Porque la verdad es que te tomo que evidentemente los tuvieron que sacar de la lista de Spert, pero no escuchamos a la Libertad Avanza dar explicaciones. ¿Cuál es la explicación que tienen? La explicación que tenemos con respecto a las denuncias hechas, perdón, ya empecé mal, a las no denuncias hechas por parte de Españolo en la justicia, fue la siguiente. En este momento la justicia se encuentra investigando, sin que la Libertad Avanza ni el presidente Milei interfieran en la causa. Se separó a Diego Españolo del cargo porque no denunció como correspondía lo que se suponía que según él estaba pasando. Decir algo en unos audios en una cafetería no es ir a hacer una denuncia, y la obligación que tiene un funcionario, si cree que vio o sabe que hay algún acto de corrupción, es ir a la justicia. En este momento se encuentra investigando la justicia. En el caso de Spert, la Libertad Avanza bajó a Spert de la lista porque manchaba la conversación que tenía que tener la provincia de Buenos Aires sobre la provincia de Buenos Aires y sobre el rumbo del país. Decidió bajarlo ante una sospecha de un vínculo con el narcotráfico. Hoy por hoy, José Luis Spert, el 10 de diciembre se queda sin fueros. Y, como si fuera poco, el bloque de la Libertad Avanza votó en su totalidad para que se le allane la casa. Entonces, eso es dar explicaciones. Yo no puedo ir más allá o adelantarme a lo que la justicia dictamina o determina. ¿Y en el caso de Libra? En el caso de Libra es lo mismo. La justicia se encuentra investigando, se creó una comisión y ahora la justicia se encuentra investigando y nosotros nos vamos a acatar a derecho. Ahora, hay una diferencia con una sospecha o una denuncia a una triple condena por robarse 685.000 millones de pesos. Me parece que eso es lo que ponderó la sociedad. La sociedad igual Cristina no era candidata, ¿eh? No, pero Milei tampoco, y salió a hacer campaña él y ganó Milei. ¿Qué te quiero decir? No se trata de los candidatos, se trata del modelo de país que se definía. Por eso tuviste la polarización que tuviste. Por eso Schiaretti fue candidato en Córdoba y perdió. Porque no se debatían candidatos, se debatían modelos de país, y en esa puja ganó la Libertad Avanza por haber dado las explicaciones que tenía que dar y por haber mostrado una gestión que la gente valoró. Y te pregunto, Iñaki, vos mencionabas el esfuerzo, ¿no?, que se viene haciendo. Es algo que el presidente dijo algunas veces, que entendía que había un esfuerzo, que lo peor ya pasó varias veces lo peor y sigue pasando, pero es una frase que ha reiterado. ¿Cuándo termina el esfuerzo? Y te lo pregunto para los jubilados, para las personas que van al Garrahan, para la gente que tiene discapacidad, para los docentes. ¿Cuándo termina ese esfuerzo? Vamos por partes. Vamos por partes. En el caso del Garrahan se logró un acuerdo con respecto a un aumento de 750.000 pesos para los médicos y para los administrativos de 450.000 hace un mes. De igual manera, y ahora voy con jubilaciones, voy con discapacitados y voy con docentes, y agreguemos policías, y agreguemos ejército, y agreguemos bomberos. En el presupuesto 2026, que va a debatirse, tengo entendido, pronto ya, todas estas cuestiones están involucradas. Hay un aumento de jubilaciones, hay un aumento en la salud, hay un aumento en la educación. Lo que sí, y el problema principal que ha tenido la Argentina, y nosotros lo hemos explicado, y de vuelta, hemos ganado con esta explicación. La Argentina elige esta explicación, que no es poca cosa. Nosotros explicamos y fuimos reiterativos en que los aumentos se tienen que dar siempre y cuando haya equilibrio fiscal. Hoy la Argentina goza de equilibrio fiscal, hoy la Argentina ha solucionado su problema inflacionario, y hoy la Argentina, o mejor dicho, el gobierno del presidente Milei ha enviado para la Argentina un presupuesto con variables macro controladas que prevé todos estos aumentos dentro del marco del equilibrio fiscal. Así que el esfuerzo, digamos, como ha dicho el presidente, tenía que valer la pena, valió la pena, por eso el acompañamiento al fin y al cabo de quienes viven en la Argentina y de los argentinos, porque Iñaki, no nos votó la gente, digamos, de otro país, nos votaron los argentinos que viven en Argentina. ¿La votación también valida al presidente para incumplir los proyectos de ley que se aprueban en el Congreso y que se ratifican en el Congreso incluso después de un veto? Mirá, nosotros fuimos muy claros con respecto, y nosotros no, la ley es muy clara. La ley establece que para que una partida se apruebe tiene que haber una contrapartida y una explicación de dónde sale. El Congreso no tiene facultades de romper el equilibrio fiscal en la Argentina. No, pero el gobierno lo que no tiene facultades para incumplir la ley. Una ley que está votada y ratificada después de un veto no puede no cumplirse. Yo no entiendo que haya un mandato de la población, pero quizás ustedes sí, después de esta elección, para incumplir la ley, porque lo concreto es que el gobierno tiene que disponer los recursos que sean necesarios, para eso tiene también el presupuesto y está en discusión ese presupuesto, para cumplir leyes que, de nuevo, han sido ratificados con mayorías amplísimas, han sido votados en una primera oportunidad y han sido revalidados después del veto con mayorías
amplísimas e inéditas en la historia de la democracia argentina. Y aún así, el presidente y el jefe de gabinete están resueltos a incumplirla. Yo ahí lo que veo, por lo menos desde mi punto de vista, insisto, es un incumplimiento flagrante de los deberes de funcionario público. Bien, bueno, primero que nada, saben que si ven algún delito lo tienen que denunciar, eso se los repito. O si creen que vieron algún delito, es su obligación. En segundo lugar, creo que entiendo que hay denuncias, de hecho hay denuncias políticas de los bloques de oposición. Hay un llamado al jefe de gabinete, una moción de censura debatiéndose en el Parlamento. Es decir, se ocupará el Parlamento y se ocupará la justicia. Te imaginarás que yo no te puedo andar dando declaraciones más allá de lo que la justicia o el Parlamento se han expedido. Ahora bien, con respecto a la pregunta, mirá, yo creo que no es que la Libertad Avanza o el gobierno crea que el mandato es para o tal cosa. El mandato es para lo que la Constitución permite. Y luego, digamos, vino esta elección. Una vez que el presidente había decidido está bien, la ley se promulgó, pero no se le asignaron fondos, el acompañamiento de la gente estuvo igual, con lo cual, de alguna manera, no es que es una creencia del presidente Milei que las cosas se deben hacer de esta forma. Me parece que es una creencia del pueblo argentino. Es decir, convalida el voto esta... No es que convalida, digamos, hay algo que sucedió y luego de ese algo que sucedió, la Argentina le dio la mitad de la Cámara de Diputados a Milei, le dio 64 diputados a Milei, le dio 13 senadores. Pero, Iñaki, la percepción es que hay una ligazón entre un proceso y el otro, hay por lo menos un hilo conductor que va desde esa determinación del presidente y de su equipo de ignorar el pronunciamiento del Congreso y luego una validación del electorado. Es decir, hay algo que los une, no son dos procesos disociados. Y al parecer no, en los aspectos de que a la gente no le parece para nada mal, digamos, que se respete el equilibrio fiscal. A ver, esto es importante, y esto es muy importante, que los diputados y los senadores crean que la Argentina quiere pan para hoy, hambre para mañana, emitiendo para financiar algo que no se puede financiar hoy por hoy porque se han ocupado de saquear las cuentas públicas. Pues esto es otra cosa que me hubiese gustado que esté en la pregunta. La Libertad Avanza gobierna hace 2 años, los jubilados no están mal hace 2 años, el Garrahan no estaba mal hace 2 años, los discapacitados no estaban mal hace 2 años. Está mucho peor. Desde mi punto de vista, digo, para que esto sea un diálogo y no sea solo una exposición, ahí yo recojo el guante de la invitación de no están mal, no están mal, no están mal. Sí, entiendo, y hay números que lo convalidan esto, que está muchísimo peor en los 3 subsectores: los jubilados, los discapacitados y los profesionales del llegó al gobierno diciendo que había que hacer un gran esfuerzo, que el esfuerzo tenía que valer la pena, que nos íbamos a tener que ajustar. ¿El presidente Milei llegó a la presidencia diciendo eso o no? Sí, que iba a pagar el costo. Que el costo lo iba a pagar la casta, pero no los jubilados, no los médicos del Garrahan, no los discapacitados. Ahora, lo que yo no termino de entender es cómo es que entonces conseguimos los votos. Me llama poderosamente la atención. No, claro, por eso te estamos preguntando, porque nosotros tampoco lo entendemos, pero creemos que tal vez en el diálogo podamos encontrar algún tipo de explicación. Y yo te retomo, Iñaki, la pregunta, porque justamente la mencionabas desde ya, que son situaciones estructurales que no son solamente de este gobierno. Las veces que quisimos conversar con gobiernos anteriores, por ejemplo con Alberto Fernández pudimos hacerlo, con Milei todavía no tuvimos acceso. Si vos tenés la posibilidad para que lo hagamos, bienvenida sea. Pero te pregunto entonces, con lo que mencionabas con el presupuesto 2026, 2 cosas en particular. Una, ¿por qué Caputo no va al Congreso a dar las explicaciones del presupuesto? Pero espera, y te la cierro. No, es que yo les digo una cosa, se lo tienen que preguntar a Caputo. Perfecto, yo lo que te pido es la respuesta. Le están pidiendo a un pibe militante, yo no me hago el boludo, yo estoy súper subido a este barco, pero un pibe militante que maneja el TikTok, ¿por qué el ministro de Economía? O sea, digo, la nota, yo me puedo extender a contestarles la gran mayoría de sus preguntas. Entiéndanme que perfecto, hay un factor limitante, la tomo. hay un factor limitante que es el manejo de información que tengo, que no es el de una mesa. La tomo perfectamente. Lo que te pregunto entonces con respecto al presupuesto, que tal vez sí me lo puedas contestar en función de lo que habías dicho anteriormente, yo te preguntaba cuándo termina el esfuerzo para estos sectores que coincidimos, no venían bien, pero ahora están peor, tal vez en esta parte no coincidas, pero entonces el esfuerzo para vos terminaría con el presupuesto 2026. Sí, exactamente. Yo creo que el esfuerzo termina ahí. Me parece que bueno, que la Argentina ahora le queda crecer, que ha ordenado sus cuentas macro y que en ese contexto eran las bases que nosotros entendíamos tenía que tener la economía para crecer, y hoy las tiene, y tiene un Congreso
gracias a Dios, o mejor dicho, gracias a los argentinos, que va a tener a un bloque de la Libertad Avanza más aliados en 110 y que nos va a permitir gobernar, digamos, a través del Congreso en las cosas que todavía no hemos podido. Iñaki, la última, sabemos que hay poco tiempo, pero esta es simplemente retomar una charla, una pregunta anterior y resignificarla en estos términos un poco más vulgares. Después del resultado del domingo, el concepto los gordos de redes, ¿sienten que ahora sí van a tener una mayor validación y un mayor espacio dentro del Ejecutivo y dentro de la consideración a la hora de otorgarle responsabilidades por parte del presidente? Que digo, los ha cobijado, los ha celebrado en múltiples oportunidades, pero no los ha elegido de manera tan amplia como a otros sectores para tomar responsabilidades. ¿Creen que esos gordos, entre comillas, de redes, ahora sí les toca el turno? Hay militancia, hay candidatos, hay funcionarios, digo, hay roles distintos que uno cumple. Yo podré tener 650.000 seguidores en Instagram, 550.000 en TikTok, o sea, pero no soy candidato, me toca cubrir hoy las cosas que pasan. Digo, me parece que cada uno tiene un rol. Hablar con respecto al 2027 del armado de listas queda muy pronto. Y con respecto al esquema que va a elegir el presidente para su gabinete futuro, tampoco lo conozco, entiendo que va a estar determinado en base a las alianzas que se tengan que conseguir para poder sacar los proyectos que el presidente pretende sacar y que los argentinos necesitan. Y bueno, en ese contexto, digo, yo por lo menos en lo que respecta a mí, que es lo que puedo contestar, voy a seguir trabajando donde estoy trabajando, ad honorem, manejando el TikTok al presidente Milei y estudiando. Y en ese esquema, ahí aprovecho la del estribo, en esta idea de quienes forman parte de las tribus, los ejércitos digitales del presidente, la idea de amplitud o de buscar alianzas, ¿Macri debería tener más espacio o menos espacio ahora que el propio presidente llevó adelante? No, imagínense que no me corresponde a mí contestar eso. No, yo lo digo por algo de gusto, porque hemos visto varias veces las reacciones en las redes sociales a los acercamientos o los momentos de vinculación de Javier Milei con lo más tradicional de la casta política, los gobernadores o los armadores territoriales, entre comillas, o el propio Mauricio Macri, donde todo ese dispositivo de redes generalmente reaccionaba de forma más bien reactiva, más bien... Yo creo que la alianza tiene que ser con los argentinos y la manera de hacerla es a través de los representantes que eligieron, que son los diputados, los senadores y los gobernadores. Me parece que ahí es donde tiene que estar el interés puesto de la Libertad Avanza, de vuelta, para poder sacar las reformas que los argentinos han votado, porque al fin y al cabo llevamos propuestas y el pueblo argentino nos contestó con votos. Iñaki, gracias por estos minutos con nosotros, es muy gentil. Por favor.